¿Puedes creerlo? Una joven que trabajaba en una cafetería de una pequeña ciudad de Estonia se casó con un hombre español a los 3 días de conocerse y ahora vive en Barcelona. Lo más sorprendente es que su marido reconstruyó en secreto una casa completamente nueva para su suegra durante 3 años sin decir una palabra. ¿Podría ser esto realmente cierto? ¿Cómo pudo un encuentro que comenzó con un turista cualquiera convertirse en una conmovedora historia que conecta 2 naciones? Antes de empezar, por favor, suscríbete al canal y dale me gusta a este video. Ahora, pasemos a la historia de hoy. Hola a todos. La historia que voy a contar hoy es una historia real, pero tan increíble que resulta asombrosa. Les contaré cómo un encuentro de solo 3 días en la pequeña Estonia cambió por completo el destino de 2 personas y cómo ese amor transformó la vida de toda una familia. Mi nombre es Andrea Lindberg. Nací y crecí en Pärnu, una pequeña ciudad costera al oeste de Estonia. Probablemente muchos no saben dónde está Estonia, pero es un pequeño país con una población de aproximadamente 1,3 millones de habitantes en la costa del Báltico, una hermosa nación ubicada entre Rusia y Letonia. Estudié antropología cultural en una universidad de Tallinn, la capital. Desde pequeña me interesaron mucho las diferentes culturas. En particular, me atraía la curiosidad por la cultura asiática, y de todas ellas, sentí una atracción especial por la cultura española. En la universidad, incluso consideré especializarme en estudios españoles, pero la realidad después de graduarme no fue nada fácil. Estonia es conocida como una potencia en tecnología de la información, pero en el campo de la antropología cultural que yo seguía, las oportunidades laborales no eran muchas. Después de varios meses buscando trabajo sin éxito, finalmente tuve que regresar a mi ciudad natal, Pärnu. Pärnu es el balneario más famoso de Estonia. Cada verano, esta hermosa ciudad recibe a turistas de toda Europa. Comencé a trabajar en una cafetería allí. Era una cafetería pequeña situada cerca de la zona turística, pero gracias a sus ventanas con vistas directas al mar, era muy popular entre los turistas. Mi vida comenzó con una rutina repetitiva, 8 horas al día preparando café y atendiendo a los turistas. Mi salario era de unos 1.100 euros, que era suficiente para vivir sola, considerando el nivel de precios en Estonia. Sin embargo, no tenía un plan claro para el futuro. Cada día era simplemente una existencia. Desde pequeña crecí con series de televisión españolas. La Casa de Papel fue muy popular en Estonia. Después, otras series como Élite y Las Chicas del Cable también se emitieron, y no me perdí ninguna. Me impresionó mucho la cultura familiar, la cultura laboral y el espíritu apasionado de la gente española. En particular, me cautivó la melodía y la hermosa expresión del idioma español, así que comencé a aprender por mi cuenta. Buscaba lecciones de español en línea, escuchaba música pop española e intentaba ver películas españolas sin subtítulos. Por supuesto, no era perfecto, pero mi nivel era suficiente para la comunicación básica. Sin embargo, en realidad no tuve ninguna oportunidad de usar el español. En Estonia, casi no hay españoles, aunque ocasionalmente pasaban algunos turistas españoles, pero la mayoría de ellos se comunicaban en inglés. Y yo no tenía el valor de decirles que sabía hablar español. Para mí, España era solo un país lejano en la pantalla del televisor. Todos a mi alrededor sabían que me interesaba mucho España, pero lo consideraban solo un pasatiempo, y me aconsejaban que no me obsesionara demasiado. Ser realista. España está muy lejos. Es un mundo diferente al nuestro, solía escuchar. Yo también pensaba que tenían razón. Me decía a mí misma que debía conformarme con ello como un interés personal. Para mí, el verano siempre era una época ajetreada. Pärnu es el principal balneario de Estonia, así que de junio a agosto, la afluencia de turistas era realmente alta. La mayoría eran visitantes de Alemania, Finlandia, Suecia, Dinamarca y ocasionalmente también de Estados Unidos o Canadá. Cada día abría la cafetería a las 7 de la mañana. Un nuevo día comenzaba moliendo granos de café frescos, exhibiendo postres tradicionales estonios y limpiando las mesas y sillas. A partir de las 8, los clientes habituales del barrio empezaban a llegar y después de las 10, los turistas acudían en masa. El trabajo en la cafetería era bastante monótono. Era una repetición de conversaciones en inglés
que comenzaban con Good morning, How may I help you? Y terminaban con Have a nice day. De vez en cuando los turistas preguntaban sobre la cultura estonia o información turística, yo les explicaba detalladamente. Pero la mayoría solo tomaba una taza de café, contemplaba el mar y se marchaba. Sentía que esa vida cotidiana era a la vez aburrida y segura. Un día predecible, ingresos estables, un ambiente tranquilo, había elegido la estabilidad en lugar del cambio, pero en lo más profundo de mi corazón, siempre soñaba con una vida diferente, especialmente cuando veía series españolas. A menudo pensaba, ¿cómo sería vivir en un lugar así? Admiraba la vida dinámica de los personajes principales de las series, y cómo no temían los nuevos desafíos, pero pensaba que eso era solo un sueño irrealizable. La distancia de Estonia a España era demasiado grande, y el coste no era pequeño. Mis amigos se casaban o se iban a otros países, mientras yo seguía en el mismo lugar. Entre mis compañeros de universidad, algunos se fueron a estudiar a Alemania, otros encontraron trabajo en Finlandia, algunos hicieron un programa de vacaciones y trabajo en el Reino Unido. Cada vez que veía sus noticias en las redes sociales pensaba, quizás yo también debería probar algo nuevo, pero me faltaba valor. No me sentía segura de dejar mi trabajo estable y adentrarme en un futuro incierto. ¿Qué pasa si fracaso? ¿Habrá algún lugar al que volver? Esas preocupaciones siempre me frenaban. En mi corazón siempre existía una vaga inquietud. ¿Tendré que vivir así para siempre? ¿Mi vida no cambiará? Solo tengo 27 años, y esto es todo. Esos pensamientos me atormentaban. Especialmente antes de dormir, se volvían aún peores. Acostada en la cama, mirando el techo y pensando que mañana sería un día idéntico, sentía opresión en el pecho. No es que no tuviera sueños. Soñaba con ir a España, experimentar una cultura diferente, conocer gente nueva, pero cada vez que compartía esos sueños con la gente a mi alrededor, la respuesta siempre era, sé realista, tienes un trabajo estable, ¿por qué quieres arriesgarte? Mi madre también decía, Andrea, el trabajo que tienes no está mal. ¿Por qué piensas tanto? De vez en cuando, mientras trabajaba en la cafetería, miraba por la ventana. El mar Báltico azul profundo y la fina arena blanca eran realmente hermosos. Al ver a los turistas maravillarse con ese paisaje, me di cuenta de lo hermoso que era el lugar donde vivía. Pero como lo veía todos los días, esa peculiaridad se fue desvaneciendo gradualmente. ¿Hasta cuándo tendré que mirar este paisaje por la ventana? Yo también quiero viajar a otro lugar, ver nuevos paisajes hermosos. Cada vez que pensaba así, mi pecho se sentía aún más pesado. Los turistas solo se quedaban unos días y luego se iban, mientras yo tenía que quedarme aquí para siempre. Esa frustración se volvía aún peor. Cuando veía series españolas, los personajes de las series enfrentaban nuevos desafíos, tenían encuentros fatídicos y realizaban sus sueños. Mientras tanto, mi realidad era demasiado normal. Pensaba que también quería vivir como los personajes de las series, pero al mismo tiempo me consolaba diciendo que solo es una película. Mi madre a veces decía, Andrea, con que seas feliz es suficiente, no pidas demasiado, pero sinceramente, no estaba segura de si era realmente feliz. No era infeliz, pero siempre tenía la sensación de que a mi vida le faltaba una pieza importante. No sabía qué era esa pieza ni dónde encontrarla. Entonces, una tarde de martes, llegó el momento fatídico que cambió por completo mi vida. Era un día cálido a mediados de julio, un día normal como cualquier otro. Por la mañana, los clientes habituales habían pasado y a la hora del almuerzo, la cafetería estaba llena de turistas. Alrededor de las 3 de la tarde, cuando los clientes habían disminuido un poco, un hombre de aspecto mediterráneo entró en la cafetería. Al principio pensé que era un turista de Italia o de algún otro país europeo. Era alto, de aspecto cuidado, y exudaba una sensación de calma y elegancia. Pero cuando lo escuché hablar por teléfono, me quedé asombrada. Era claramente español. Sí, mamá, estoy aquí en Pärnu, Estonia. Este lugar es hermoso, mamá. El mar es hermoso y la gente es amable. Mañana iré a Tallinn y pasado mañana volaré de regreso a Barcelona. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Un español de verdad había llegado a nuestra cafetería.
Durante mucho tiempo había estudiado español, deseando tener la oportunidad de conversar con un nativo, y finalmente, esa oportunidad había llegado. Colgó el teléfono y se acercó al mostrador. Pidió con un inglés un tanto torpe, un americano, que parecía no serle familiar. Tomé todo mi valor y lo saludé en español. «Hola, ¿qué café le gustaría?» En ese instante, vi sus ojos redondearse. Sorprendido, su rostro era como el de un niño que acaba de recibir un regalo inesperado. «Dios mío, ¿en Estonia hay alguien que habla español? Es increíble». Cuando respondió en español, me sentí tan feliz que casi lloré. Sí, aprendí por mi cuenta viendo series de televisión españolas. Al verme responder con cierta timidez, se sorprendió aún más. «Tu pronunciación es muy natural. Tu entonación es idéntica a la de un español. ¿Qué series has visto?» «He visto de La Casa de Papel a Élite. Últimamente también Las Chicas del Cable. He visto muchas». Al escuchar mi respuesta, él sonrió ampliamente. «Vaya, qué bien hablas. Conocer a un extranjero que habla tan bien español en un lugar tan lejano es como un sueño». Se presentó como Mateo García. Era un ingeniero de software que trabajaba para una empresa tecnológica en Barcelona y estaba de viaje por Europa, con la intención de quedarse en Estonia durante 3 días. En España, Estonia es conocida como una potencia en tecnología de la información. Seguro que sabes que Skype se creó en Estonia, ¿verdad? Fue sorprendente. Él sabía bastante sobre Estonia, desde Colpuespuenostaro, el Puenosalá del ecosistema de gobierno digital, el régimen de tarjeta de residencia electrónica hasta el ecosistema de startups tecnológicas. Tenía conocimientos bastante profundos. España también es una potencia tecnológica, pero estamos aprendiendo mucho del innovador sistema de Estonia. Al escuchar estas palabras, sentí un nuevo orgullo por mi país. Al principio estaba un poco avergonzada, pero cuanto más hablábamos, más cómodos nos sentíamos. Mateo era una persona muy humilde. Me contó sobre la cultura tecnológica y la vida laboral en España. Era muy diferente de lo que solo había visto en las películas. Obtuve una visión más realista y concreta de España. España es realmente rápida. Todo cambia rápidamente. La gente camina rápido, trabaja rápido, pero a veces desearía tener la tranquilidad que hay en Estonia, dijo. Yo le respondí, y yo, a veces encuentro que Estonia es tan lenta que me exaspera. También admiraba la energía dinámica de España. A través de esas conversaciones, sentí una extraña atracción por Mateo. No mostraba ninguna actitud condescendiente o superior hacia una extranjera como yo. Al contrario, se mostró genuinamente curioso y respetuoso con mis experiencias de vida en Estonia. Eso me impresionó mucho, especialmente cuando le dije que había estudiado antropología cultural. Se mostró muy interesado. ¿Antropología cultural? ¡Qué carrera tan maravillosa! ¿Podrías contarme sobre la cultura tradicional de Estonia? Así que le expliqué detalladamente la historia, las tradiciones, los festivales de canto y el folclore de Estonia. Mateo escuchó mi historia con una concentración total. Vaya, ¿el festival de canto se celebra cada 5 años? 30.000 personas cantando juntas deben ser espectaculares. Algún día definitivamente quiero verlo. La forma en que lo dijo mostraba su sinceridad. Pasó el tiempo. Eran las 4 de la tarde, pero Mateo seguía allí. Mientras atendía a otros clientes, aprovechaba para continuar la conversación, y en ese momento tomé una decisión audaz. Si no le importa, ¿podría mostrarle los alrededores? Salgo del trabajo a las 6 de esta tarde. Mateo se alegró visiblemente. ¿En serio? Entonces, muchas gracias. Viajar solo a veces es aburrido. No hay nada como que un local te guíe. Que yo tomara la iniciativa de esa manera fue sorprendente incluso para mí misma. Normalmente soy bastante introvertida, pero en ese momento, realmente tuve el coraje. Después de salir del trabajo, Mateo y yo paseamos juntos por la playa de Pärnu. La playa de Pärnu en julio era realmente hermosa. La arena blanca, el mar azul y la puesta de sol se mezclaban, creando un paisaje de ensueño. Mateo también exclamó: «Este lugar es precioso. España también tiene muchas playas, pero el ambiente aquí es muy diferente». Le expliqué la historia y la cultura de Estonia, la historia de la lucha por la independencia de la Unión Soviética, la belleza del mar Báltico
los platos y las costumbres tradicionales de Estonia. Mateo escuchó con un interés sincero. Los estonios son muy resilientes. Después de una historia tan difícil, han logrado construir un país tan pacífico y hermoso. Es realmente admirable. Sus palabras me conmovieron a mí misma. Un extranjero que podía comprender la historia de nuestro país de una manera tan sincera. Esa primera noche fue muy especial. Caminamos juntos por el casco antiguo de Pärnu, admirando los edificios medievales y disfrutando de la comida tradicional estonia en un pequeño restaurante. Mateo preguntaba constantemente, ¿cómo se llama este plato? Con cada uno, disfrutándolos con entusiasmo. Esto es kama, un postre tradicional estonio hecho de yogur mezclado con harina de avena y cebada tostada. Ah, se parece a la harina de cereales de España, ¿verdad? Huele y sabe delicioso. Así, pudimos compartir nuestras culturas incluso a través de la gastronomía. Mateo también me explicó detalladamente la cultura culinaria española. La gastronomía española es realmente muy diversa. Cada región tiene sus platos típicos y también hay platos de temporada, especialmente los guisos de pescado o las carnes estofadas. Las sopas son innumerables. Al escuchar esas historias pensé, algún día quiero ir a España para probar esos platos directamente mientras paseábamos por la playa. También compartimos historias de nuestras vidas. Mateo nació y creció en Barcelona. Después de graduarse en Ciencias de la Computación, había trabajado para una empresa de tecnología durante 5 años. Al principio quería trabajar en desarrollo de videojuegos, pero ahora estoy en el sector fintech, tecnología financiera, que también es un trabajo significativo. Yo también conté mi historia, cómo estudié antropología cultural, pero no encontré trabajo en mi campo, así que tuve que trabajar en la cafetería. Cómo comencé a interesarme por la cultura española y también mis sueños sobre el futuro. Mateo dijo, con tu nivel de español, Andrea, creo que podrías trabajar perfectamente en España. Al escuchar esa frase, mi corazón se aceleró. ¿En serio? ¿Es fácil para un extranjero trabajar en España? Por supuesto que no es fácil, pero tampoco es imposible, especialmente para alguien que habla bien español y tiene un profundo conocimiento de la cultura como tú, Andrea, seguro que habrá oportunidades. Esa noche nos despedimos pasadas las 10 y sentí mucha pena. ¿Podemos vernos mañana de nuevo? Todavía tengo muchos lugares que quiero mostrarte. Cuando dije eso, Mateo respondió, soy yo quien tiene que agradecerte. Mañana te molestaré de nuevo. Al ver la espalda de Mateo regresar a su hotel, sentí una sensación extraña. La emoción y la pena me invadieron al mismo tiempo. Pasado mañana se va. Esa idea me hizo sentir nostálgica desde ese momento. Esa noche, al acostarme, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi corazón se aceleraba. Los 2 días siguientes fueron iguales. Mateo se quedó en Pärnu durante 3 días y todos los días venía a nuestra cafetería. Después de que salía del trabajo, volvíamos a explorar todos los rincones de Pärnu. El ayuntamiento de Pärnu, el paseo marítimo, los hermosos edificios del casco antiguo y también algunos lugares secretos que solo los lugareños conocían. Los fuimos a ver todos juntos. El segundo día, fuimos al Museo de Pärnu. Allí había muchas exhibiciones sobre la historia y la cultura de Estonia, y Mateo lo recorrió con gran interés. Especialmente en la sección sobre el proceso de independencia de Estonia, exclamó, un pueblo verdaderamente grandioso, que logró la independencia a través de canciones. Es increíble. La revolución de la independencia de Estonia fue realmente pacífica. Se le llama la Revolución Cantada. Cientos de miles de personas se reunieron para cantar juntas en protesta contra la Unión Soviética. Cuando le expliqué, Mateo dijo, España también ha pasado por muchos cambios en su historia. Pensar en eso me conmueve aún más. A través de esas conversaciones, sentí que Mateo no era simplemente un turista que solo disfrutaba del viaje. Era una persona con un corazón que realmente quería comprender y respetar otra cultura. Esa imagen le hacía parecer realmente encantador. El tercer día, fuimos a un pequeño pueblo de pescadores cerca de Pärnu. Era un lugar al que solía ir cuando era pequeña. No era un punto turístico, así que se podía ver la vida real de la gente local. Mateo dijo, gracias por mostrarme un lugar como este. Si solo se visitan puntos turísticos,
Es difícil conocer la verdadera cara de un país. Gracias a ti, siento que he visto el alma de Estonia. En un pequeño muelle del pueblo, hablamos durante mucho tiempo. Hablamos sobre el rápido cambio de la sociedad española y la vida tranquila en Estonia, sobre las ventajas y desventajas de cada uno. En España todo es rápido. Las entregas llegan al día siguiente. Los trenes pasan cada pocos minutos. Es conveniente, pero a veces me parece demasiado rápido. Estonia, por el contrario, todo es tranquilo, lo cual es muy bueno, pero a veces también me siento agobiado. La gente a menudo elige la seguridad en lugar de probar cosas nuevas. Le compartí mis sentimientos honestamente. Mateo respondió, creo que tú, Andrea, eres una persona a la que le gustan los nuevos desafíos. Conocerme así también debe ser un desafío. Tenía razón, si fuera yo en mi día a día, nunca me habría acercado a un extranjero y le habría ofrecido ser su guía. Después de conocer a Mateo, sentí que era diferente, me sentí más valiente de lo normal. Cuando dije eso, Mateo sonrió y respondió, yo también. Conocer a Andrea en Estonia fue realmente una gran suerte. En ese momento, sentí que mi corazón latía con fuerza. Me di cuenta de que un sentimiento más que amistad estaba floreciendo. Pero al día siguiente Mateo se iría, y esa verdad me entristeció enormemente. Finalmente, llegó el momento de la despedida. Mateo partiría hacia Tallinn a primera hora de la mañana siguiente, y 2 días después volaría de regreso a España. La última noche, observamos el atardecer en la playa y nos dijimos adiós. Muchas gracias, Andrea. Estos 3 días en Estonia serán el viaje más especial de mi vida. Pude sentir la pena en la voz de Mateo. Yo también. Yo soy quien debe dar las gracias. He aprendido mucho sobre España y realmente fue un momento divertido. En ese momento, Mateo preguntó si podíamos intercambiar información de contacto. Me gustaría mantener el contacto a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería. Por supuesto que acepté, pero una parte de mi corazón se sentía complicada. Seguro que nos contactaremos, pero con el tiempo el contacto se perderá de forma natural. Pensé así. Por lo general, las personas que se conocen en un viaje solo se contactan al principio. Luego, al regresar a la vida cotidiana, la frecuencia de contacto disminuye. Pensé que Mateo, al regresar a España, también se vería envuelto en su ajetreada vida laboral y me olvidaría. Por eso, sentía aún más pena. Andrea, realmente fue un tiempo especial. Mi impresión de Estonia ha cambiado por completo y realmente no podía creer que pudiera conocer a alguien que hablara tan bien español. Al escuchar las últimas palabras de Mateo, mi pecho se llenó de emoción. Si tienes la oportunidad, ven a España a visitarme. En ese momento, yo seré tu guía. Esas fueron las últimas palabras de Mateo. Pero yo solo pensé que era una frase de cortesía. Aún así, en mi corazón me preguntaba si esa oportunidad realmente llegaría. Al despedir a Mateo en la estación de autobuses hacia el aeropuerto, un sinfín de emociones se mezclaron en mí. Pena, nostalgia y una extraña inquietud. Ahora tengo que volver a la vida cotidiana. Esa idea me hizo sentir un vacío. Me quedé agitando la mano mientras el autobús se alejaba. Mateo también me saludó desde la ventana. Me quedé allí hasta que el autobús desapareció de la vista. Una sensación muy extraña. Aunque fueron solo 3 días, sentí que un gran cambio había ocurrido en mi corazón. De camino a casa, no dejaba de pensar. ¿Qué es este sentimiento? ¿Es solo curiosidad o es otra emoción? Lo que sí era seguro es que el encuentro con Mateo me había afectado mucho. Mi vago interés por España, que había tenido durante tanto tiempo, de repente se volvió mucho más concreto y real. Esa noche, al acostarme, pensé si algún día podría ir a España y me quedé dormida con los recuerdos de Mateo. En ese momento, no lo sabía, pero este encuentro fue el comienzo de un cambio completo en mi vida. Después de que Mateo se fue, durante varios días sentí un vacío. Incluso cuando trabajaba en la cafetería, no dejaba de pensar en él y tenía una pequeña esperanza de que apareciera otro turista español. Pero en realidad, la cantidad de turistas españoles que visitaban Estonia era realmente muy rara. Aproximadamente una semana después, recibí el primer mensaje de Mateo. Hola Andrea, ya he vuelto a España sano y salvo. Recuerdo mucho
el tiempo que pasamos en Estonia. ¿Tú estás bien? Al recibir ese mensaje, mi corazón se aceleró. Realmente, se había puesto en contacto. Respondí de inmediato. Hola, Mateo. Me alegro de que hayas llegado bien. Estoy bien, pero no dejo de recordar el tiempo que pasamos juntos. Así comenzó nuestra conversación en línea. Al principio eran solo preguntas sencillas. ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Cómo va el trabajo en la cafetería? Ahora en España es la temporada de lluvias. Eran conversaciones normales, pero con el tiempo se volvieron más profundas. Mateo compartió su vida diaria en España a través de fotos. El paisaje del metro de Barcelona, imágenes de personas de tapas en un bar junto al río, la vista de la cafetería cerca de su empresa. Me envió muchas fotos diversas. Yo, por mi parte, le contaba sobre el cambio de estaciones en Estonia o pequeñas historias de la cafetería. En particular, compartir el día a día por las noches se convirtió en un hábito. Como España y Estonia tienen una diferencia horaria de unas 5 horas, cuando yo salía del trabajo, Mateo estaba cenando o a punto de salir del trabajo. Hoy la cafetería tuvo un cliente especial. Hoy en mi empresa comenzamos un nuevo proyecto. Esas conversaciones se volvieron cada vez más naturales. Aproximadamente un mes después, Mateo dijo: «El tiempo que paso hablando contigo, Andrea, es el momento más feliz de mi día». Al escuchar esa frase, me di cuenta de que yo sentía lo mismo. Las conversaciones con Mateo después del trabajo también se habían convertido en mi alivio para el cansancio del día. Al segundo mes, las conversaciones se volvieron más personales y profundas. Hablamos de sueños, preocupaciones e incluso filosofía de vida. Mateo confesó: «La verdad es que la vida en España a veces también es agobiante. Todo es tan rápido que no hay tiempo para relajarse». Yo respondí: «Estonia, en cambio, es tranquila, pero a veces no cambia nada. Así que también me resulta aburrida». A través de esas conversaciones, sentí que cada vez me atraía más Mateo. Era un sentimiento más que amistad. Todos los días esperaba sus mensajes, y si tardaba en responder, me preocupaba si le había pasado algo. Al tercer mes, un día, Mateo hizo una propuesta muy sorprendente. «Andrea, ¿alguna vez has querido venir a España y vivir allí directamente?». Al leer ese mensaje, me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. ¿Quieres decir que realmente puedo ir a vivir a España? Hay un tipo de visado llamado Working Holiday. Puedes trabajar y vivir en España durante un año. Estonia también está en la lista de países elegibles, y yo puedo ayudarte». Al leer el siguiente mensaje de Mateo, mi corazón empezó a latir descontroladamente. Era como un sueño, la vida en España que durante tanto tiempo solo había soñado de forma vaga, ahora podía hacerse realidad. Pero al mismo tiempo, el miedo me invadió. ¿Podré hacerlo? ¿Y el idioma? ¿Y el coste de vida? ¿Qué pasa si fracaso? Un sinfín de preocupaciones inundaron mi mente mientras consultaba a mi familia. Su reacción fue exactamente la que esperaba. «Demasiado peligroso. ¿Puedes confiar en alguien que no conoces bien? ¿Por qué renunciar a un trabajo estable para ir de aventuras?» Todos se opusieron, especialmente mi madre. Estaba extremadamente preocupada. «Andrea, España está lejos. ¿Qué pasa si algo te sucede? Además, solo has conocido a esa persona durante 3 días. ¿Cómo puedes confiar en alguien que solo conoces por internet?». Entendí la preocupación de mi madre. Si yo estuviera en su lugar, también me opondría. Mi padre también. «Tienes un trabajo estable. ¿Por qué arriesgarse? No hay garantías de que encuentres trabajo en España». Y el problema del idioma. Eran consejos realistas, pero solo confundían más mi mente. La reacción de mis amigos fue similar. «Andrea, ¿estás loca? Las relaciones por internet son peligrosas. En la vida real, las personas pueden ser completamente diferentes. ¿Acaso ves demasiadas películas y te has hecho ilusiones?». Cada vez que escuchaba esas palabras, yo misma ya no estaba segura. Pero Mateo siguió ofreciéndome ayuda de forma concreta. «Te ayudaré con todo. Desde encontrar casa hasta encontrar trabajo. No lo harás sola, lo haremos juntos. No te precipites, tómate tu tiempo para pensarlo». Al ver su actitud sincera y su plan concreto, poco a poco fui cediendo. Mateo no se limitaba a decir ven, sino que me decía que prepararía todo para que yo pudiera vivir realmente en España.
Te ayudaré a traducir los documentos para la visa. Recopilaré y te enviaré toda la información sobre el coste de vida, el transporte y el sistema de salud en España. También buscaré una casa de antemano. También recopilaré información sobre ofertas de empleo. La forma en que mostraba su ayuda de forma tan meticulosa demostraba su sinceridad. Todas las noches antes de acostarme, me atormentaba. Si pierdo esta oportunidad, ¿me arrepentiré toda la vida o debería arriesgarme y si fracaso, qué? Decenas de escenarios daban vueltas en mi cabeza, pero curiosamente, la expectación era mayor que el miedo. Después de un mes de reflexión, finalmente tomé una decisión. Mateo, realmente quiero ir a España. ¿Me ayudas? Al enviar ese mensaje, mis manos temblaban. Fue el momento en que tomé la decisión más importante de mi vida. El mensaje de respuesta de Mateo llegó muy rápido. ¿En serio? ¿Vas a venir de verdad? Estoy tan contento. Te ayudaré con todo. Pude sentir la alegría en ese mensaje. Y yo también me alegré. A partir de entonces, fueron meses muy ocupados. Solicitar la visa de vacaciones y trabajo era más complicado de lo que pensaba. Había que preparar documentos, traducir, legalizar y también un certificado de saldo bancario. Mateo me ayudó con dedicación. Este documento lo rellenas así. Esta parte la traduciré en España. La guía que envió Mateo era realmente muy detallada. Presentaba paso a paso desde la solicitud de la visa hasta lo que había que hacer después de entrar en España. Yo también estudié español con más ahínco. Antes lo aprendía a través de películas y música de forma divertida, pero ahora tenía que aprender el español realmente necesario para la vida. Mateo me hizo una lista de las frases básicas necesarias para la vida en España y me la envió. Aprenderlas de memoria era realmente difícil, desde frases básicas de cortesía como disculpa, gracias, con permiso hasta frases prácticas como ¿cuánto cuesta el alquiler? Busco trabajo, quiero ir al hospital, realmente muy diversas. Todas las noches practicaba estas frases. Renunciar al trabajo en la cafetería tampoco fue fácil. Cuando se lo dije a mi jefe, se sorprendió mucho. Andrea, ¿estás loca? ¿Por qué renunciar a un trabajo estable para una aventura así? Si fracasas en España, ¿qué harás? Entendí las palabras de mi jefe. Llevaba 2 años trabajando en la cafetería y tenía muchos clientes habituales. También dijo que en la comunicación con turistas extranjeros no había ningún empleado mejor que yo. ¿Qué será de la cafetería sin ti? Pero yo ya estaba decidida. Lo siento, jefe. Una oportunidad como esta no volverá a presentarse. Quiero intentarlo una vez. Si fracaso, me gustaría volver a trabajar. El jefe suspiró y dijo, bueno, no hay más remedio, pero si tienes dificultades, vuelve cuando quieras. Reunir los gastos del viaje también fue un gran desafío. El billete de avión y los gastos iniciales de manutención sumaban una cantidad considerable. El dinero que había ahorrado en 2 años no era suficiente, así que empecé a trabajar extra en otra cafetería por las noches. Hubo muchos días en los que trabajé 12 horas. Durante el día en la cafetería antigua, por la noche en otra, era realmente agotador, pero como tenía el objetivo de España, pude soportarlo. También reduje al máximo mis gastos, casi no comía fuera. Mateo dijo, no trabajes demasiado, te ayudaré en todo lo que pueda, pero yo quería prepararme por mi cuenta. No quería que una nueva vida empezara dependiendo de otros. Por supuesto, agradecía mucho la ayuda de Mateo, pero en el aspecto financiero, quería resolverlo por mí misma. Después de 6 meses de ardua preparación, finalmente llegó el día de la partida. Una fría mañana de marzo, subí al avión con destino a España. Fue un vuelo largo desde Tallin hasta el aeropuerto de Barcelona El Prat, pero estaba tan nerviosa que no pude dormir nada. No dejaba de pensar, ¿es esta la decisión correcta? ¿Mateo realmente me estará esperando en el aeropuerto? ¿Podré vivir bien en España? ¿Qué pasa si no me adapto? Un sinfín de preocupaciones daban vueltas en mi cabeza en el avión. Volví a sacar mi cuaderno de español para practicar. Hola, vengo con un visado de vacaciones y trabajo. Pienso quedarme aproximadamente 1 año. Mi propósito es viajar. Murmuraba las frases que diría en el mostrador de inmigración. La sensación al pisar el aeropuerto de Barcelona El Prat fue realmente indescriptible. El aeropuerto era enorme y moderno.
una escala que nunca había visto en Estonia. Vaya, esto es España. Esa idea hizo que mi corazón latiera con fuerza. Al pasar por el control de inmigración, estaba realmente nerviosa. Cuando dije en español, vengo con un visado de vacaciones y trabajo, el funcionario de inmigración se mostró sorprendido. Hablas muy bien español. ¿Dónde lo aprendiste? Lo aprendí por mi cuenta viendo series de televisión españolas. ¡Wow! ¡Qué bien hablas! La pronunciación es muy natural. Que tengas un buen tiempo en España. Al escuchar las amables palabras del funcionario de inmigración, mi primera impresión de España fue realmente muy buena. La gente española es muy amable, pensé, y al salir por la puerta, realmente vi a Mateo parado allí. En su mano sostenía un cartel que decía, «Bienvenida, Andrea». En ese momento, casi lloro. Realmente he llegado aquí, una nueva vida está a punto de comenzar. Andrea, realmente has venido, es como un sueño. Mateo también parecía muy feliz. Era una emoción completamente diferente a la de nuestro primer encuentro en Estonia. Ahora ya no éramos simplemente un turista y una guía, sino que él era como un compañero de viaje en mi vida en España. De camino del aeropuerto a Barcelona, Mateo me presentó España. Ese es el río Llobregat, Andrea, el río que atraviesa la ciudad, y ese edificio alto es la Sagrada Familia. El paisaje de Barcelona visto desde la ventana del coche era realmente grandioso. Un paisaje completamente diferente al de Estonia. Edificios altos, calles anchas, innumerables coches y mucha gente. ¡Wow! Esto es Barcelona. Me sentí realmente asombrada. Estaba viendo Barcelona que antes solo había visto en las películas. Mateo había preparado muchas cosas. Había alquilado un pequeño estudio cerca del Eixample y había preparado incluso los artículos básicos para el hogar. Los primeros días tómate tu tiempo para adaptarte. No te apresures a buscar trabajo. Lo más importante es familiarizarse con España primero. Al llegar al apartamento, me sentí realmente conmovida. Era pequeño pero limpio y tenía todo lo necesario. Nevera, lavadora, cama, escritorio. Todos los muebles ya estaban preparados. ¿Cómo preparaste todo esto? Quería que Andrea estuviera cómoda porque adaptarse a un nuevo entorno no sería fácil. Esa noche, sola en el apartamento, pensé mucho. Realmente he llegado a España. ¿Cómo voy a vivir ahora? La emoción y el miedo coexistían, pero sobre todo, la sensación de emoción por finalmente haber comenzado un nuevo desafío. La primera semana en España fue una serie de maravillas. Todo era nuevo, todo era rápido. Desde el sistema de autobuses, las motos de alquiler por aplicación hasta las tiendas de conveniencia, la cultura de entrega a domicilio, las compras en línea, era un mundo completamente diferente al de Estonia. En particular, me quedé realmente asombrada con la cultura digital de España. En el autobús, todos miraban sus teléfonos inteligentes, y la mayoría de los pagos se hacían con tarjeta o teléfono. Pensaba que Estonia ya estaba bien digitalizada, pero España estaba realmente en otro nivel. Mateo me ayudó meticulosamente para que pudiera adaptarme. Me enseñó a usar el autobús, a usar las tiendas de conveniencia y también las reglas de etiqueta en la vida en España. En España hay una distinción entre superior e inferior. Con las personas mayores hay que usar el trato de usted y ser respetuoso. El primer desafío fue abrir una cuenta bancaria. Fui al banco y dije, quiero abrir una cuenta bancaria, y el empleado me ayudó muy amablemente. ¿Vienes del extranjero? Hablas muy bien español. ¿De dónde lo aprendiste? Cada vez que escuchaba esas palabras, mi pecho se llenaba de emoción. El segundo desafío fue registrar un teléfono. Esto fue realmente complicado, porque aún no tenía la tarjeta de residencia temporal. Registrar un teléfono requería muchos documentos. Si Mateo no hubiera ido conmigo a ayudarme, sin duda habría sido muy difícil. El tercer desafío fue abrir una cuenta bancaria. Para pagar el alquiler y gestionar los gastos de vida, necesitaba una cuenta bancaria española. Esto tampoco fue fácil para un extranjero. El proceso de preparar documentos, escuchar explicaciones y verificar la identidad era muy complejo. Pero en todos esos procesos, sentí la amabilidad de la gente española. Cuando hablaba español todavía torpemente, todos intentaban escucharme y explicarme despacio hasta que entendía. La gente española es muy amable.
pensé. Después de aproximadamente una semana de adaptación, comencé a buscar trabajo seriamente. Mateo había investigado algunos lugares de antemano. Eran cafeterías en el distrito de Lake Champlain, especializadas en atender a turistas extranjeros. Mi experiencia trabajando en una cafetería en Estonia y mi capacidad para hablar inglés y estonio eran una ventaja. La primera vez que fui a una entrevista, estaba realmente nerviosa. Hola, soy Andrea, estoy buscando trabajo. La dueña de la cafetería era una chica joven muy alegre y amable. Wow, hablas muy bien español. ¿De dónde eres? Soy de Estonia. Quiero trabajar en España con un visado de vacaciones y trabajo. Estonia, vienes de un lugar muy lejano. ¿Tienes experiencia laboral? Cuando le conté mi experiencia de 2 años trabajando en una cafetería en Estonia, se mostró muy interesada. Nuestra cafetería tiene muchos turistas extranjeros, porque el distrito de Lake Champlain es muy popular entre los extranjeros. ¿Hablas inglés? Sí, hablo estonio, inglés y un poco de español. Perfecto. ¿Cuándo puedes empezar? No lo podía creer, me habían contratado fácilmente. En solo 3 semanas, había encontrado trabajo. El salario era de unos 1.500 euros, casi una vez y media el salario que recibía en Estonia. ¿De verdad me pagan tanto? Sí, como hablas idiomas extranjeros, te pago un poco más que el salario base. Y Barcelona también tiene salarios más altos que otras zonas. Al escuchar la explicación de la dueña, me quedé realmente asombrada. ¿Puedo ganar un salario así en España? Pero la vida en España no siempre fue fácil. Había muchas cosas a las que tenía que adaptarme. La mayor dificultad seguía siendo el idioma. El español que aprendí a través de películas y el español que se usaba en la vida cotidiana eran realmente muy diferentes. Especialmente la distinción entre el trato informal y formal era muy difícil. No me resultaba fácil juzgar cuándo debía usar el usted y cuándo podía hablar de forma informal. Una vez usé el usted con alguien que parecía de mi edad y me dijeron, háblame de tú. Pero también hubo veces que hablé de forma informal y me miraron mal. En el trabajo también había muchas dificultades. Me costaba adaptarme a la cultura de rápido y al ritmo de trabajo de los españoles. En Estonia, todo se hacía de forma pausada y cuidadosa, pero en España, todo tenía que hacerse rápido y con precisión. Al principio, a menudo cometía errores, especialmente cuando había muchos clientes. Los españoles pedían muy rápido y querían sus pedidos también muy rápido. 2 cafés negros con hielo, un latte y una tarta de queso, por favor. Cuando hablaban tan rápido, me resultaba muy difícil seguirles el ritmo. Las relaciones con los compañeros también debían manejarse con cuidado. La cultura de hermano mayor, hermana mayor característica de España, la cultura de ir de tapas era completamente diferente a la de Estonia. Tenía que llamar compañero o compañera a los que habían empezado a trabajar antes que yo, y había reglas tácitas de que tenía que participar en las reuniones de empresa. La soledad también era muy grande. Extrañaba mucho a mi familia y amigos en Estonia y en España. Aparte de Mateo, no tenía a nadie cercano. Especialmente por las noches, cuando estaba sola en el apartamento, me preguntaba, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Es esta realmente la decisión correcta? Las diferencias culturales también eran difíciles de asimilar. La cultura colectiva, la cultura que valora la edad y la posición social de España, era realmente diferente a la cultura individualista de Estonia. A veces me sentía abrumada, especialmente en la relación entre superiores y subordinados. En el trabajo, había una jerarquía mucho más marcada que en Estonia. En Estonia, podía hablar libremente incluso con mi jefe. Pero en España la cultura no era así. Tenía que actuar con cautela. El problema de la renovación del visado también era una preocupación. El visado de vacaciones y trabajo solo tenía una validez de 1 año, y a medida que pasaba el tiempo, la preocupación por el futuro crecía. ¿Tendré que regresar a Estonia después de 1 año o hay alguna otra forma? Mi familia también me llamaba constantemente preguntando, ¿cuándo vuelves? Ya llevas mucho tiempo allí. ¿Estás bien de salud? Cada vez que recibía esas preguntas, mi corazón se agitaba. ¿Estoy haciendo lo correcto? No estaba segura. El primer invierno en España fue especialmente difícil. Aunque más cálido que Estonia, el frío y la sequedad de Barcelona eran otro tipo de dificultad. Además,
Estar sola durante las vacaciones de fin de año era muy solitario. Mateo tenía que pasar tiempo con su familia, así que no nos veíamos con frecuencia. Durante esa etapa difícil, realmente vacilé mucho. Fue entonces cuando llevaba unos 8 meses en España, el trabajo ya me resultaba familiar, pero la profunda soledad y el estrés por las diferencias culturales se acumulaban. ¿Es esta realmente la decisión correcta? ¿O sería mejor regresar a Estonia? Esos pensamientos daban vueltas en mi cabeza, especialmente una noche de invierno. Fue un día realmente malo. Tuve un pequeño malentendido con un cliente español en la cafetería. Había cometido un error con el trato formal, informal, y el cliente se había molestado y dijo, extranjera y sin modales. Al escuchar esa frase, me dolió mucho. Me había esforzado al máximo para adaptarme a la cultura española, pero al escuchar eso, me sentí extremadamente apenada. Ese día, después de salir del trabajo, volví a casa y lloré sola. Pero esa misma noche, Mateo apareció de repente. Había visto que había publicado un estado triste en las redes sociales y, preocupado, vino a verme. Andrea, últimamente te veo muy cansada. ¿Estás bien? Al escuchar la voz de Mateo, sentí su sincera preocupación. Descargué todas las preocupaciones que había guardado en secreto durante tanto tiempo. El problema del idioma, las dificultades para adaptarme a la cultura, la soledad y también la preocupación por el futuro. Lo dije todo con sinceridad. Lloré mucho. Mateo escuchó hasta el final y luego dijo, Andrea, la primera vez que vine a Estonia, sentí lo mismo. Comprendo muy bien la sensación de soledad cuando uno está solo en un país extranjero. Pero en ese momento Andrea me ayudó. Esta vez me toca a mí ayudarte a ti. Y sus siguientes palabras fueron realmente conmovedoras. La verdad es que hay algo que quiero decir. No te considero solo una amiga, Andrea. Eres una persona muy especial. Desde la primera vez que te vi en Estonia, tuve un sentimiento especial. Si tú también sientes lo mismo, ¿podríamos empezar una relación oficial? En ese momento me di cuenta de que la mayor razón de la soledad e inseguridad que sentía en España era esta. Como no había definido claramente mis sentimientos por Mateo, me sentía confundida. A mí también me gustaba mucho, pero no sabía cómo expresar ese sentimiento, así que lo guardaba en mi corazón. Sí, a mí también me gustas mucho, Mateo. Desde la primera vez que nos vimos en Estonia, tuve un sentimiento especial. Quiero estar a tu lado. Cuando respondí así, una sonrisa radiante apareció en el rostro de Mateo. En ese momento, todas las dificultades en España parecieron desvanecerse. La soledad, la inseguridad, las dificultades de adaptación, todo se volvió soportable. Ahora ya no estaba sola, sino que tenía un compañero con quien superar todo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, pude dormir profundamente, y a partir del día siguiente, todo pareció diferente. Seguía haciendo el mismo trabajo, la misma vida cotidiana, pero mi estado de ánimo había cambiado por completo. Ahora, los desafíos en España ya no daban miedo. Después de empezar a salir, todo cambió. Mateo me ayudó meticulosamente para que pudiera adaptarme mejor a la vida en España. Estudiamos español juntos. Me explicó la cultura española con más detalle y, lo más importante, siempre se preocupó para que no me sintiera sola. Después del trabajo, nos veíamos casi todos los días y los fines de semana explorábamos juntos Barcelona, el barrio gótico, la Sagrada Familia, las Ramblas, el Parque Güell, la Plaza Cataluña. Fuimos a muchos lugares. Gracias a Mateo, también pude experimentar la cultura culinaria española de verdad. Paella, tortilla, tapas, churros. Disfruté de muchos y variados platos españoles. Al principio, algunos sabores eran extraños, pero poco a poco me acostumbré e incluso me gustaron. ¿Te gusta la comida española? Sí. Al principio no podía comer picante, pero ahora me encanta, especialmente la paella. Me gusta mucho. Al escuchar esas conversaciones, Mateo se alegraba mucho. Me alegro mucho de que a Andrea le guste España. La vida laboral también mejoró mucho. Después de empezar a salir, mi estado de ánimo se estabilizó, así que me concentré más en el trabajo, y mi nivel de español progresó rápidamente. La comunicación con los compañeros también se volvió más fluida y la relación con los clientes mejoró. Mi papel en la cafetería también creció.
En la atención a los turistas extranjeros, me convertí en un elemento indispensable. La dueña de la cafetería también decía a menudo: gracias a Andrea, la cantidad de clientes extranjeros de la cafetería ha aumentado mucho. Muchas gracias. En particular, tenía una conexión especial con los turistas de Europa. Como también soy europea, podía entender su cultura y sus puntos de vista. Vienes de Estonia. ¡Wow! Vienes de un lugar muy lejano. ¿Por qué viniste a España? A menudo recibía esas preguntas. Cada vez contaba mi historia. Cómo empecé a interesarme por la cultura española, el encuentro con Mateo y mi viaje a España. Al escuchar esas historias, los clientes se maravillaban. ¡Qué historia tan romántica, como de película! Experimentar las 4 estaciones en España también fue muy especial. Estonia también tiene 4 estaciones, pero las estaciones en España tienen un encanto diferente. Especialmente en primavera, cuando florecen los almendros y los cerezos, me emocionaba mucho. Paseé con Mateo por la Rambla de las Flores y nunca olvidaré esa belleza. En verano, vimos fuegos artificiales junto a la costa de Barcelona y disfrutamos de la fresca brisa. En otoño, vimos caer las hojas amarillas y admiramos la belleza de la naturaleza española. En invierno, cuando llegaban las lluvias repentinas, paseábamos juntos y sentíamos el romanticismo. A lo largo de esos momentos, comprendí más profundamente la nación española, no solo la España de las películas o del pop, sino una España real, donde vive la gente. Y me di cuenta de que esa España era realmente muy cautivadora. Un año pasó más rápido de lo que pensaba. Cuando mi visado de vacaciones y trabajo estaba a punto de expirar, tuve que tomar una gran decisión: regresar a Estonia o encontrar la manera de quedarme en España más tiempo. Pero justo en ese momento, Mateo hizo una propuesta muy inesperada. Una tarde de primavera, mientras paseábamos por la costa de Barcelona, de repente se arrodilló y dijo: Andrea, ¿quieres ser mi esposa? Fue una propuesta de matrimonio repentina, pero al mismo tiempo muy natural. Habíamos vivido juntos durante un año, nos habíamos conocido profundamente y habíamos forjado sueños y un futuro juntos. Pero primero tengo que ir a Estonia para hablar oficialmente con tus padres. Eso es lo correcto. Al escuchar estas palabras de Mateo, me sentí realmente conmovida. Aunque era español, respetaba la cultura y las costumbres de Estonia. Eso me hizo sentir enormemente agradecida. Si tus padres están de acuerdo, nos casaremos oficialmente. Te ayudaré con todo para que puedas seguir viviendo en España. Ante la sincera propuesta de Mateo respondí: sí, y en ese momento fui realmente feliz. Unas semanas después, Mateo realmente voló a Estonia para conocer a mis padres. Al principio, mis padres estaban un poco desconcertados, pero al ver la sinceridad y la consideración que Mateo había preparado, poco a poco se abrieron. Antes de venir a Estonia, Mateo incluso aprendió algunas frases básicas de saludo en estonio. Tere, minu nimi on minj. Al verlo saludar en estonio, mi madre también se sorprendió mucho. Realmente amo a Andrea, la cuidaré toda mi vida. Viviremos y respetaremos las culturas de ambos países, Estonia y España. Al escuchar las sinceras palabras de Mateo, tanto mi padre como mi madre se abrieron. Con que nuestra hija sea feliz en España es suficiente. Sabiendo que Mateo ama de verdad a Andrea, nosotros también nos sentimos tranquilos. Al recibir el permiso de mi padre, me sentí realmente muy feliz. Una pequeña boda en Estonia fue realmente muy acogedora. Familiares y amigos de ambas partes se reunieron para bendecirnos. Mateo vistió un elegante traje de novio, mientras yo llevaba un traje tradicional estonio, creando una boda especial donde 2 culturas se encontraban. Ahora somos realmente una familia. Esa idea me hizo llorar. Solo 3 años antes, yo era una empleada normal que trabajaba en una pequeña cafetería en Pärnu. Sin embargo, ahora era una mujer casada, comenzando una nueva vida en España. Después de casarme, pude solicitar la tarjeta de residencia temporal en España y también tuve la oportunidad de cambiar a un trabajo mejor, experimentando directamente el sistema educativo y el régimen de bienestar social de España. Cada vez admiraba más la organización de este país. Solo el seguro médico ya me parecía muy bueno.
La carga de los gastos hospitalarios era mucho menor que en Estonia y la calidad de los servicios médicos también era alta. Desde el seguro social hasta el seguro de desempleo, todos los regímenes de bienestar social funcionaban de manera muy sistemática. Mateo era mucho más talentoso de lo que pensaba. Resulta que en la empresa tecnológica donde trabajaba, estaba a cargo de un proyecto muy importante y su capacidad era excelente. Era un empleado reconocido por la empresa, y lo más importante, Mateo era quien había preparado muchas cosas en secreto para mí. Desde antes de que yo llegara a España, había planeado y preparado todo para que yo pudiera adaptarme a la vida allí. Desde la vivienda, el trabajo hasta la información de la vida diaria, lo había gestionado todo con esmero. 3 años después de casarnos, regresamos a Estonia. Hacía mucho tiempo que no volvíamos a casa, así que estaba emocionada y nerviosa al mismo tiempo. Deseaba ver a mis padres y amigos, pero también sentía curiosidad por saber cuánto había cambiado después de 3 años viviendo en España. Pero al llegar a casa de mi madre, me quedé realmente asombrada. La casa había cambiado por completo. La vieja casa en la que había vivido desde pequeña había desaparecido. En su lugar, había una casa nueva, pequeña y bonita. Las paredes de ladrillo y el tejado nuevo con buen aislamiento, las ventanas nuevas y un exterior con diseño moderno. Era una casa completamente nueva. El jardín también había sido renovado y toda la casa parecía una casa de estilo nórdico moderno, sacada de una revista. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Cuándo construiste una casa nueva?», pregunté sorprendida. Mi madre miró a Mateo y sonrió con picardía. «Lo hizo tu marido. Después de que os casasteis, él me envió dinero en secreto para reconstruir la casa». Al escuchar a mi madre, miré a Mateo. Mateo sonrió avergonzado y bajó la cabeza. Escuché que mi suegra pasaba dificultades en el frío invierno. La vieja casa no aislaba bien, la calefacción costaba mucho, y el tejado incluso tenía goteras. Tu hija está lejos y no puede venir a visitarte a menudo, así que pensé que esta era una forma de mostrar respeto filial. Al escuchar la explicación de Mateo, me sentí realmente conmovida. Había hecho algo así sin que yo lo supiera, y mi madre, con lágrimas en los ojos, dijo: «Nuestro yerno español ha cambiado completamente nuestra casa. Tener la suerte de encontrar a alguien tan bueno como él». La decisión de Andrea de ir a España fue realmente acertada. Al escuchar a mi madre, tampoco pude contener las lágrimas. Cuando fui a España, me preocupaba mucho por mi madre. Siempre me sentía culpable por haberla dejado sola e irme lejos. Pero Mateo había cumplido por mí el deber filial que yo no había podido cumplir. Al entrar en la casa, me sorprendí aún más. La cocina moderna, los dormitorios acogedores y cómodos, todo era perfecto. Un sistema de calefacción por suelo radiante para mantener el calor en invierno, electrodomésticos modernos y muebles decorados al gusto de mi madre. Era una casa construida con mucho esmero. Mateo voló personalmente a Estonia para hablar con los constructores e incluso verificó cuidadosamente los materiales. Dijo que había tenido en cuenta el clima invernal de Estonia, así que usó el mejor tipo de material aislante. Al escuchar la explicación de mi madre, una vez más me di cuenta de lo considerado que era Mateo. Y sabes, Mateo también me dijo esto: «Mamá, si vives cómodamente, Andrea podrá vivir tranquila en España, donde se encuentra un yerno tan considerado». Esa noche, durante la cena familiar, mi madre no dejaba de elogiar a Mateo. He vivido hasta esta edad y nunca pensé que tendría un yerno así. No sabía que la gente española era tan cálida y valoraba tanto a la familia. Mis tías también admiraban. «Querida, tienes un yerno maravilloso. ¿Dónde se encuentra alguien así en estos tiempos?». Y mi tía también dijo: «Ir hasta España y encontrar a una persona tan buena es una bendición». Incluso la gente del pueblo vino a ver: «Esta es la casa nueva de Andrea. Qué bonita, ¿no? Se dice que la construyó su yerno español», murmuraban admirados. En ese momento, me di cuenta de que lo que obtuve al ir a España no fueron solo nuevas experiencias o un trabajo, sino que conocí a una persona realmente buena y me convertí en parte de una familia de verdad. Y el alcance de esa familia no solo me incluía a mí, sino también a mis padres, en Estonia. «Mateo, muchas gracias. ¿Cómo pudiste pensar en estas cosas?». Cuando dije eso,
Mateo respondió, «Somos una familia, es lo más normal». En ese momento, me di cuenta de que había encontrado a alguien más valioso que el dinero. Actualmente, vivo muy feliz en España. La vida cotidiana con Mateo en un pequeño apartamento en Barcelona es muy valiosa. Mi español ahora es casi perfecto, y me he adaptado por completo a la cultura española. Lo más importante es que mi vida matrimonial con Mateo es realmente plena. Mi trabajo actual también es muy significativo. Soy profesora de cultura estonia y estudios de la región báltica en una universidad en España. La carrera de antropología cultural que estudié en la universidad finalmente ha encontrado su lugar. Presentar la historia, la cultura y el idioma de Estonia a los estudiantes españoles es realmente muy gratificante. Profesora, ¿cómo es Estonia? La tecnología de la información está realmente tan desarrollada allí. Conseguir la independencia a través de canciones es increíble, profesora. Cada vez que respondía a esas preguntas de los estudiantes, mi pecho se llenaba de emoción, porque sentía que estaba desempeñando el papel de un puente cultural entre dos naciones. Mateo también ha sido ascendido en su empresa y ahora es jefe de equipo. Es un empleado realmente reconocido por su capacidad y, sobre todo, es un esposo maravilloso para mí. Aunque crecimos en dos culturas diferentes, precisamente esas diferencias se convirtieron en una oportunidad para aprender y crecer juntos. Yo le enseño a Mateo sobre la vida tranquila de Estonia y Mateo me muestra la energía dinámica y el desarrollo de España. En nuestra casa aparecen platos españoles y estonios. Suenan el español y el estonio. Especialmente en las fiestas, como la Navidad y la Semana Santa en España, pasamos tiempo con la familia de Mateo. Y en las fiestas tradicionales de Estonia, preparamos nosotros mismos platos tradicionales estonios para comer. La imagen de dos culturas mezclándose de forma natural es realmente hermosa. Ahora amo a ambos países, España y Estonia. Estonia es donde nací y crecí, es mi hogar. Y España es el lugar que me ha dado una nueva vida, es mi segundo hogar. Ambos son lugares preciosos e indispensables en mi vida. A veces, mis amigos de Estonia me preguntan, ¿cuándo vuelves? Siempre respondo, España ahora es mi hogar. Al principio, era solo una vida en España que comenzó con un visado de vacaciones y trabajo de 1 año, pero ahora se ha convertido en el lugar donde quiero vivir toda mi vida. Por supuesto, de vez en cuando extraño Estonia, el azul profundo del mar Báltico, la arena blanca de Pärnu y los paisajes de mi tierra natal, llenos de recuerdos de la infancia, pero ahora no es nostalgia, sino gratitud, y valoro esos recuerdos. Y lo más importante, gracias a Mateo, mis padres en Estonia también viven muy felices. Viven cómodamente en la casa nueva y a menudo dicen que gracias a su yerno español están viviendo una nueva vida. El año pasado, invitamos a mis padres a España y pasamos tiempo juntos. Cuando mis padres llegaron a España, se sorprendieron mucho. ¡Wow! ¿Barcelona es una ciudad tan grande? El metro es muy conveniente. La gente española es muy amable. Dijeron esas palabras y su impresión de España cambió por completo. Especialmente cuando conocieron a los padres de Mateo, fue un momento realmente conmovedor. Aunque los idiomas eran diferentes, al ver cómo se comunicaban con todo el corazón, pensé que esto era realmente una familia. Ahora los padres de Mateo también me quieren como a una hija. Mirando hacia atrás, realmente ha sido una vida maravillosa. Solo 3 años antes, yo era una chica que vivía una vida monótona en una pequeña cafetería en Estonia. Sin embargo, ahora soy profesora universitaria en Barcelona y tengo una vida matrimonial feliz con un esposo español. Y todo eso comenzó con un encuentro de 3 días. Es increíble. Si en ese momento no hubiera tenido el valor de hablar con Mateo, mi vida actual no existiría. Experimenté directamente que un poco de valentía, una pequeña elección, puede cambiar completamente la vida. Y lo más importante es que me di cuenta de que la sinceridad realmente puede superarlo todo. Barreras del idioma, diferencias culturales, distancias geográficas, todos esos obstáculos pueden superarse gracias a la sinceridad. La sinceridad de Mateo y mi sinceridad se encontraron y crearon un resultado tan hermoso. Amigos,
Si ahora mismo dudan sobre algo, intenten ser valientes. Un pequeño encuentro, un pequeño destino, puede cambiar completamente sus vidas. Yo soy un testigo viviente de ello. El amor verdadero y la sinceridad pueden superar todas las fronteras, idiomas y culturas. Valoren también esas pequeñas conexiones, quién sabe, quizás sea el nuevo comienzo de sus vidas. Si les ha gustado esta conmovedora historia, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal. Y si tienen una historia sobre una conexión especial propia, compártanla en los comentarios. También tengo mucha curiosidad por sus historias. Gracias a todos por escuchar mi historia hasta el final. Sinceramente, les deseo a todos que también encuentren hermosas conexiones. Sí,